Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer del verso 26 al verso 28. Los que lo hayan encontrado pueden decir un fuerte amén. Dice así en el poderoso nombre del Señor Jesús: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén y amén. Señor Jesucristo, bendito Padre amado, en esta tarde hemos leído una porción de tu palabra para que seas tú hablando a nuestra vida en este lugar, Señor Jesucristo. No hemos venido a este lugar a escuchar palabras de hombres, no, Señor Jesús. Hemos venido, Padre amado, hemos venido simplemente para escuchar de tu palabra, Señor Jesucristo, para, aleluya, nutrirnos de ella, Padre amado. Y te pedimos que en esta tarde que tú nos hables en este lugar a cada uno de nosotros, Padre amado. Usa mis labios, usa mi vida, Señor Jesucristo. Y si en mis hermanos y hermanas que están presentes en este lugar hay alguna distracción o preocupación, aleluya, que sea todo eso despojado afuera, porque tu palabra trae paz, Señor Jesucristo, en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Por eso te pedimos en esta tarde, habla en este lugar, que tus siervos y siervas oyen la palabra del Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta tarde un momento. Amén, mi amado Señor Jesús. El día de hoy podemos ver que estamos más iluminados. Ahora veo mucha luz. Somos los iluminados. En esta tarde hemos venido a escuchar de la palabra. Y le puse un título a esta palabra que se dice: de lo vil y menospreciado. Amén. Y la palabra la cual le leía decía, mis hermanos, que nosotros no somos sabios según la carne, porque la palabra que ha venido sobre nosotros no es una palabra de un hombre cualquiera, sino que viene del Espíritu del Señor. Todo el que escribió esta palabra fue inspirado por la presencia del Señor. Por eso, mis amados hermanos, la palabra que le leíamos dice que nosotros no éramos ni perezosos ni muchos nobles, pero así el Señor nos escogió de lo vil del mundo y menospreciado para hacer las grandes obras que el Señor nos demandó a tener, porque quizás el Señor, cuando llegó a esta tierra, tenía a los escribas y fariseos que sabían la palabra al revés y al derecho, pero el Señor no escogió a ellos, sino escogió de lo vil y menospreciado, de aquellos que eran pecadores, para limpiarnos y para usarlos a ellos, para anunciar la buena nueva de salvación de nuestro amado Señor Jesús. Y podemos ver según la palabra que hay muchos testimonios que hablan de personas que eran viles, que eran menospreciadas, para predicar el evangelio del Señor Jesús. Y vamos a leer 3 ejemplos en esta tarde de aquellos que quizás eran menospreciados o había una enfermedad en ellos que no podían seguir haciendo nada más y estaban limitados. Uno de ellos es el endemoniado gadareno, mis amados hermanos, el cual lo menciona el libro de Marcos capítulo 5 del verso 1 en adelante. Y vamos a darle lectura. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadena, mis amados hermanos, porque muchas veces había sido atado, había sido, aleluya, colocado para que ya no se pudiera mover, pero rompía los grilletes, rompía todas las cosas que, aleluya, que ellos le ataban. Así que no lo podían mantener tranquilo. Y él se soltaba de alguna manera y seguía molestando y gritaba, le molestaba, porque ese espíritu inmundo no le dejaba tranquilo, mi amado hermano. Pero cuando llegó el Señor a ese lugar y lo vio, aleluya, este endemoniado corrió a él y dijo, aleluya, Hijo de Dios, ¿qué quieres conmigo? Aleluya, porque tenía miedo y se arrodilló ante él. Aleluya, y clamaron a gran voz. Y aleluya, y los demonios que estaban al interior de este endemoniado decían, aleluya, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. O sea, eran muchos espíritus inmundos los que tenía este endemoniado, por lo cual para él era complicado salir de esa condición. Pero para salir de esa condición tuvo que llegar Jesús, porque nadie más le podía limpiar, nadie más le podía ayudar. Sí, aleluya, solamente el Señor Jesús que llegó a ese lugar pudo recién colocar de rodillas a ese varón que estaba endemoniado. Porque el enemigo no se puede, aleluya, contener, no puede hacer nada ante la presencia del Señor. Simplemente caer postrado en la tierra. Aleluya, y eso es lo que este endemoniado, aleluya, hizo apenas vio al Señor. Dice que los demonios le rogaron incluso, mis amados hermanos, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ahí cuando el Señor le dio permiso para entrar a ese hato de cerdos y cayeron al mar, aleluya, y todos fueron muertos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que cuando el Señor hizo todo eso, el pueblo tuvo miedo y le contaron a todo lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de ahí, que se fuera. Le estaban echando al Señor porque pensaban que era un endemoniado más, porque tenía, aleluya, potestad contra esos demonios. Le echaban fuera, mis amados hermanos. Pero al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aleluya, mira el cambio que hizo el Señor en este hombre. Dice, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor podía haber usado a los que habían visto ese milagro, pero no lo hizo, porque ellos, en vez de, aleluya, maravillarse por el milagro que había hecho el Señor, lo estaban echando porque le tenían miedo. Cuán terrible, nosotros sabemos que es la presencia del Señor, pero cuán hermoso lo que hizo con este varón endemoniado, que aleluya, molestaba a todos los sepulcros, ¿cierto? Lo ataban de alguna forma, aleluya, rompía los grilletes, pero después pasó al otro extremo, mis amados hermanos, que este endemoniado ya no estaba con esos demonios, ¿cierto? Y lo único que quería era seguir a Jesús. Lo único que quería, déjame ir contigo, es lo que le clamaba, le decía, quiero ir contigo, Señor, pero el Señor dijo, no. Anuncia a tu familia, anuncia a tus familiares, anuncia a tus vecinos, a tu pueblo el evangelio del Señor Jesucristo. Y esto este varón comenzó a hacer. Por eso, aleluya, la fama del Señor llegó para todos lados en esos lugares, mis amados hermanos. Aleluya, por eso este varón era menospreciado, era mirado en menos por la, aleluya, la condición que tenía. Pero el Señor así lo siguió usando para su gloria, mis amados hermanos. Y otro ejemplo, mis amados hermanos, son los 10 leprosos que eran limpiados, ¿cierto? Y este texto lo pudimos ver en Lucas capítulo 17 del verso 11 en adelante, que dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese, y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eran 10 varones, 10 leprosos que estaban, aleluya, en ese lugar y pidieron, aleluya, que el Señor tuviera misericordia con ellos, pero solo uno volvió. Y ese uno tampoco era un judío, era un samaritano, a la cual era mirado en menos por el pueblo judío, porque había una rivalidad tan grande, mis amados hermanos, que no podían tratar entre sí. Pero solamente este volvió a dar la gloria a Dios. Hay muchos dichos de los samaritanos que tienen como otra doctrina porque creen solamente en el Torá, pero él volvió a dar la gloria al Señor. No le importó nada más que agradecer lo que se había hecho en él. No había visto nada que había hecho el Señor Jesús, pero sintió que de parte de él había hecho ese milagro.
Y él volvió y glorificó al Señor. Y me imagino que en su pueblo Samaria él siguió anunciando la buena nueva de salvación. Y este que era menospreciado, y este que era marginado de la sociedad, pudo volver a la sociedad, pudo volver a su pueblo y pudo, aleluya, tener contacto con su familia y quizás hablarle a su familia y anunciarle el evangelio de salvación. El Señor lo usó para su gloria a este samaritano que fue sanado por el Señor. No vamos a hablar de los otros 9 que no volvieron, mis amados hermanos, porque a raíz de la palabra y a raíz de los acontecimientos actuales también vemos que muchos vienen a la casa del Señor por un milagro y después desaparecen. Esto no es algo ajeno, mis amados hermanos, lo que pasa en la palabra. También hay otro relato, mis amados hermanos, en el cual quiero centrarme en esta tarde. Pero para eso, mis amados hermanos, tenemos que decir algo. Quiero leer la historia de los 4 samaritanos, aleluya, y este milagro que aconteció en el pueblo también samaritano, porque el pueblo samaritano es el que estaba sitiado en ese momento. Pero tenemos que ver quién es el que declaraba estos milagros, y en ese tiempo estaba el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, mis amados hermanos, como podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando, aleluya, Eliseo sucede a Elías, ¿cierto? Cuando Elías es arrebatado a los cielos en ese torbellino, dice, aleluya, que cuando él se va a los cielos, mis amados hermanos, Eliseo recibe la doble porción del espíritu que tenía Elías. Recuerda cuando a Elías se le había caído incluso el manto, y aleluya, cuando habían pasado en seco el Jordán, pesca ese manto, aleluya, Eliseo dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y vuelve a tocar ese, aleluya, ese río Jordán, y vuelve a abrir también y pasar en seco, aleluya, y eso milagro lo que hacía, aleluya, Eliseo. Y en el capítulo 3 también de Segundo de Reyes, Elías dice que predice la victoria de los moabitas. En el capítulo 4 también es lo que hace Eliseo, resucita al hijo de una tsunamita. También en ese mismo capítulo 4, Elías hace milagros al multiplicar los alimentos de los profetas, cuando eran muchos, recuerdan, aleluya, y no podían, no tenían poco para comer, algo semejante a los 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Algo así hizo, aleluya, Eliseo en ese tiempo, mis amados hermanos. Y en el capítulo 5 podemos ver la historia de Eliseo y Naamán, aleluya, también un hombre que sufría de lepra. En el capítulo 6 podemos ver a Eliseo que hace flotar un hacha que un siervo tenía cuando estaba trabajando, y esa hacha decía, ¡ay, Señor! También era prestada. Aleluya, aunque suene tragicómico, también era un pequeño milagro que se hizo en ese lugar. Pero en el mismo capítulo 6 más adelante, mis amados hermanos, podemos ver una historia, podemos decir triste, cuando podemos ver que ese pueblo samaritano era sitiado, y podemos leer en el Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 25 en adelante. Dice que hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. ¿Por qué? Porque, aleluya, el pueblo samaritano había sido sitiado por los sirios. Porque, aleluya, ya estaba quizás casi todo el pueblo, la otra mitad del pueblo derrotado, pero, aleluya, había sitiado porque quería derrotar al reino de Israel, aquel pueblo sirio. Y dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cada de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo, rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, de acá, da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. A tal condición llegaron a tener esta hambruna en ese pueblo que estaban incluso convirtiéndose caníbales, mis hermanos, comiéndose su propia familia, sus propios pequeños, mis amados hermanos. Pero cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Mis amados hermanos, el pueblo estaba pasando por, aleluya, por una situación terrible, donde todo el pueblo tenía hambre.
Y más encima el rey de Israel que estaba en esos tiempos, en vez de buscar al Señor, estaba buscando aleluya, una condenación para el siervo del Señor, para el profeta del Señor. Porque él, aleluya, me imagino que en su corazón pensaba que todo lo que acontecía en ese tiempo era por culpa de Eliseo, porque no hacía nada, no lo sé. Pero él simplemente lo único que estaba pidiendo era la cabeza de Eliseo. Pero aleluya, sabemos que el Espíritu del Señor y la doble porción del Espíritu estaba en Eliseo. Y antes que el rey tomara acción, Eliseo habló con los profetas para decirle que venían a buscarle a él, para matarle a él. Pero ahí fue cuando Eliseo declara, aleluya, que va a acontecer algo diferente en ese lugar. Eliseo, aleluya, le dice a los otros profetas. Dijo entonces Eliseo en el capítulo 7, oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, y a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales le dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedásemos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si no, moriremos. Vamos pues ahora. Se levantaron y al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no allí había nadie. Podemos ver cómo empieza esto, que él hace una declaración de milagros, Eliseo, ¿cierto? Que el día siguiente, el día de la mañana, aleluya, todo el alimento iba a valer quizás, aleluya, la 10ª parte que valía o la nada misma para que ellos pudieran alimentarse. Declaró esto Eliseo, pero faltaba un medio que Eliseo pudiese usar. El rey estaba acobardado porque no hacía nada. El ejército del Señor estaba escondido, porque tampoco hacía algo para luchar, para ir a buscar a esos sirios y poder traer el alimento a su ciudad, a su pueblo, mis amados hermanos. Pero por lo que le leía, había 4 leprosos, que sabemos que los leprosos eran echados fuera de la ciudad, y cuando alguien tratara de acercarse, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, para que no se acercaran a ellos, mis amados hermanos. Pero nació de uno de ellos, mis hermanos, de su corazón, ir donde, aleluya, a los sirios. Ir donde aquellos que le habían sitiado en ese lugar, ir donde aquellos cortaron el suministro para su pueblo. Porque yo creo que si algo ellos sabían que iban a morir de alguna forma porque estaban sitiados, ellos no querían quizás morir de hambre y necesitaban hacer algo. Si se sabía que si se quedaban en su pueblo o iban a su pueblo, iban a morir porque alguien le iba a matar porque no se podían acercar a ellos, o de otra forma iban a morir de hambre. Pero si iban al pueblo sirio, o iban a vivir porque alguien le iba a dar alimento, o iban a morir porque le iban a matar, pero algo iban a hacer. A ellos se les ocurrió hacer algo, mis amados hermanos, cosa que aleluya, al pueblo de Israel no se le ocurrió nada, mis amados hermanos. Ellos fueron sitiados y se quedaron tranquilos ahí en su lugar mientras nadie les hiciera daño. Pero por dentro su pueblo se había convertido en caníbales, mis amados hermanos. Se estaban comiendo entre ellos mismos. Y el rey, en vez de clamar al Señor, mis amados hermanos, él rasgó su vestido, se vistió de cilicio, pero no hizo nada, simplemente dar una condenación para un siervo del Señor. Qué terrible, mis hermanos, cuando incluso el líder de ese lugar estaba lleno de muerte por dentro. Porque a él no le faltaba la comida, me imagino. Él no estaba tan preocupado porque era el rey, al rey no le puede faltar nada, ¿cierto? Pero su pueblo perecía de hambre y él no hacía nada. Aleluya. Pero mis amados hermanos, a estos 4 leprosos que estaban, aleluya, afuera de Samaria, que era el pueblo que estaba sitiado, cuando fueron caminando, mis amados hermanos, llegaron a ese lugar y se dieron cuenta que allí no había nadie. Mire lo que dice el verso 6 del capítulo 7 de Segunda de Reyes. Dice, porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios
que se oyese estruendo de carros, ruido de a caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Eso es lo que había puesto el Señor en el corazón de aquellos sirios, por eso se ahuyentaron. Y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, lo abandonaron todo, mis hermanos, para salvar sus vidas. Pero cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda y de ahí también tomaron, fueron y lo escondieron, y luego se dijeron el uno al otro: aleluya, por esto estas cosas las hace el Señor. Porque ellos podrían haberse quedado callados e incluso vivir en ese pueblo y hacérsela con la riqueza, con los alimentos, ellos solos. Pero aleluya, hubo un sentir en el corazón de ellos y se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, aleluya. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en la casa del rey. Aleluya. Ellos querían dar la buena nueva de las cosas que había hecho el Señor, porque ellos sabían que el Señor, el que había derrotado a ese pueblo sirio, aleluya, los había atemorizado, aleluya, en ese lugar, y no podían quedarse callados. Y nosotros tampoco podemos quedarnos callados, mis amados hermanos, por las grandes obras que ha hecho el Señor con nosotros, con los grandes milagros, con los grandes prodigios. Aleluya, porque quizás el enemigo una vez también nos tenía sitiado y nada podíamos hacer. Y el Señor nos trajo hasta este lugar. Y no podemos quedarnos callados de qué lugar nos sacó nuestro amado Señor Jesús, mis amados hermanos. Aleluya. Y vinieron, mis amados hermanos, estos leprosos, y como no podían entrar al pueblo, vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, aleluya: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tampoco este rey creía. Este rey creía simplemente que el pueblo sirio había tomado una estrategia para, aleluya, quitarle la vida, aleluya, al pueblo de Israel. Por eso envió a 5 varones en caballos para que fueran a examinar ese lugar. Mis amados hermanos, entonces mis amados hermanos tomaron 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios se habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces ahí recién el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y aleluya, y así como lo declaraba el profeta Eliseo, dice la palabra: entonces el pueblo salió y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová, el cual había sido anunciada por el profeta Eliseo. Estos 4 leprosos fueron usados por el Señor. Ellos simplemente querían salvar su vida y querían no perecer de hambre, pero el Señor algo estaba haciendo en ellos. Estos leprosos, mis amados hermanos, que por ley debían gritar: inmundo, inmundo, para que nadie se acercara. Estos leprosos que estaban fuera de su propio pueblo porque no eran bienvenidos con aquella enfermedad en su pueblo. Ellos, aleluya, fueron la salvación para su pueblo. Ellos fueron los que trajeron la buena nueva de lo que el Señor había hecho con el pueblo sirio.
y del temor que puso en sus corazones, porque eso lo declararon ellos, eso es lo que pensaron ellos. El Señor, aleluya, peleó por nosotros, el Señor puso algo en los corazones de ellos, el Señor puso ese temor para que ellos tuvieran que arrancar, incluso dejaron sus enseres en el camino, porque ellos simplemente querían luchar por su vida, mis amados hermanos. Estos 4 leprosos también, mis hermanos, eran samaritanos, porque el pueblo de Samaria era el que estaba, aleluya, sitiado en ese lugar, mis amados hermanos, y estaban en medio de toda esta hambruna, y sabían que la sentencia de su vida no era algo bueno, sabía que lo que les esperaba quizás era una pronta muerte, por la situación de hambruna, pero estaban seguros, mis amados hermanos, que de hambre ellos no querían morir. Hoy muchos se quejan a veces cuando un día falta el pan en nuestras mesas, mis amados hermanos, pero imagínense ese pueblo que estaba pereciendo de hambre, que incluso, aleluya, podemos ver la historia de que una mujer coció a su propio hijo para alimentarse con su amiga, quizás su vecina. Es algo terrible. Y nosotros podemos dar la gloria al Señor que nunca hemos perecido tanto de hambre para llegar, aleluya, llegar a un caso extremo de esta manera. No estoy diciendo que nos alimentemos de un hijo, pero estoy diciendo que pase más de un día que podamos tener hambre. No, el Señor no deja a sus hijos desamparados, mis amados hermanos. Y mientras le busquemos a Él, Él nos va a dar la salida a nuestras necesidades, mis amados hermanos. Imagínense cuánto tiempo para que llegara a acontecer esto. Este tiempo estuvo viviendo de migajas, estuvo viviendo de lo que sobraba. Incluso quizás repartían una miga de pan por día para no morir de hambre, no lo sé. Incluso quizás también le faltaba el agua, no lo sé. Pero aleluya, la palabra del Señor dice así que ellos tenían una gran hambruna en ese lugar. Pero como les decía, es totalmente diferente a lo que acontece a nosotros en estos días, mis hermanos. Porque incluso lo que se alimentaban ellos, que incluso no era nutritivo. Porque si leímos la palabra, se alimentaban hasta de cat, de estiércol, de paloma. Imagínense lo que llegasen a comer ellos, mis amados hermanos. No era para nada nutritivo. Pero estos 4 leprosos que vivían al exterior de esta ciudad pudieron hacer algo más, mis amados hermanos, que el Señor le puso en su corazón. Hasta que uno de ellos dijo en pocas palabras: donde vayamos de alguna otra manera, quizás vamos a encontrar la muerte. Esto me hace recordar a Esther, ¿se acuerdan? Cuando estaba casado con el rey y ninguna mujer podía acercarse a donde el rey estaba reunido porque eso era la muerte. Pero ella decía en su corazón, porque algo tenía que hacer, le decía: si hay que perecer, que perezca. Pero algo tenía que hacer. Ella no podía quedarse tranquila. Decir, si tengo que perecer, que perezca. Aleluya. Y en el corazón de estos leprosos, de alguna forma también quizás habían oído de su historia y decían: si vamos a morir allá, vamos a morir, pero algo vamos a hacer, pero por lo menos lo vamos a intentar. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros también, mis amados hermanos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. El enemigo quizás nos va a atacar a nuestra vida, pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a clamar al Señor, porque sabemos que Él tiene una salida para todas nuestras necesidades. El enemigo eso es lo que quiere, dejarlo de brazos cruzados, pero el Espíritu del Señor no va a dejar que acontezca eso, mis amados hermanos. Quizás somos pocos en este lugar y podemos también haber estado de brazos cruzados como algunos que se quedaron en su hogar, pero estamos en este lugar, mis amados hermanos, no con los brazos cruzados, con los brazos en alto, dándole la gloria al Señor en este lugar, mis amados hermanos, que es lo mejor que hemos llegado a este lugar, mis amados hermanos. Aleluya, Señor Jesús. Ellos no se conformaron con simplemente estar allí. Decidieron caminar e ir hacia ese imperio sirio que había sitiado su ciudad para dejarla completamente sin ningún tipo de suministro, mis hermanos. Pero ¿saben lo hermoso, mis hermanos? Que mientras ellos iban caminando, esos pasos para el pueblo sirio eran estruendos, eran carros de a caballos.
Y mientras más se iban acercando ellos, aleluya, quizás arrastraban sus pies porque, aleluya, porque la lepra quizás lo había dejado debilitado y la hambruna, ellos iban escuchando un ejército. Eso es lo que iban escuchando, aleluya, el pueblo sirio, aleluya. Por eso se atemorizaron, mis hermanos, en ese lugar ellos, porque sentían que venían carros de a caballo, sentían que venía un gran ejército del Señor. Mis amados hermanos, yo quiero que entendamos que hoy día en este lugar somos pocos, pero yo quiero que, aleluya, la gente allá afuera sienta que no somos pocos, que somos el ejército del Señor, adorando al Rey de Reyes, mis amados hermanos. No podemos conformarlos simplemente con estar acá sentados en este lugar. No, tenemos que llamar la atención del Señor, alabar al Señor con toda la fuerza, mis amados hermanos. Como estos 4 leprosos, cuando caminaban, el pueblo sirio sentía que era un ejército que les iba a ganar la batalla. En este lugar somos 12 personas, pero el pueblo de Dios va a adorar de tal manera que van a sentir, oh, allá hay un pueblo que alaba a Dios, hay un pueblo que busca y que clama al Señor con todo su corazón, aleluya. Y después van a mirar quizás ahí por la reja, oh, yo pensé que había más porque se escuchaba algo hermoso, aleluya, pero no, mis amados hermanos, si somos pocos en este lugar, la presencia del Señor se debe multiplicar. Aleluya, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Y así como Jonatán le dijo a su paje de Arbe, no está Dios con muchos, sino también con pocos. Aleluya. Y allí se ve mayormente la gloria del Señor. Con muchos quizás pasa desapercibido, pero con pocos es algo más hermoso, mis amados hermanos. Por eso que hemos llegado a este lugar, démosle la gloria al Señor. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, hasta que llamemos la atención del Maestro. De lo vil y menospreciado nos trajo nuestro amado Señor Jesucristo, y por eso más debemos buscarle con todo nuestro corazón, mis hermanos. El enemigo quizás se había atemorizado, mis hermanos, y todo lo que el enemigo le había quitado, todo lo que el enemigo le había sitiado y no había permitido que llegara a ese lugar, fue devuelto a su pueblo. Todo lo que el enemigo te ha quitado, mi hermano y mi hermana, en este lugar, el Señor te lo va a devolver. Pero necesitas hacer algo diferente, no simplemente quedarte allí. Necesitas caminar, necesitas seguir caminando, necesitas dar tus pasos firmes, necesitas, como decía la alabanza, seguir escalando peldaños. Y el Señor te va a devolver todo lo que el enemigo te ha quitado. Te ha quitado tu familia, el Señor después el día de mañana lo puede tener en este lugar. Te ha quitado quizás muchas cosas en el camino, el Señor te lo va a devolver, mis amados hermanos. Pero que mantenga esa fe intacta en su corazón, que el Señor así lo va a hacer, mis amados hermanos. Y así como lo hizo con este pueblo, que quizás ya no tenían esperanza de seguir viviendo por esta hambruna, el Señor usó unos vasos menospreciados, unos vasos marginados, unos vasos que ya no tenían nada que hacer. Y decidieron tomar la última acción en su vida, que ir hacia donde está el enemigo. Aleluya. Y quizás pedirle al enemigo no es algo bueno, ¿cierto? Pero ellos iban en su corazón a pedirle algo al enemigo. Pero el Señor no iba a permitir que su pueblo llegase a esas instancias. Por eso hizo todo este milagro el Señor Jesús. Porque los hijos de Dios no le bendigan nada al enemigo. No. Al contrario, el enemigo tiene que postrarse ante la presencia del Señor. Por eso, aleluya, el enemigo se postró y huyó ante la presencia del Señor, que venía por medio de estos 4 leprosos que tenían una gran intención en su corazón. Ellos arriesgaron su vida, mis amados hermanos, más que inclusive el ejército de Dios que, aleluya, que estaba atemorizado y resguardado, aleluya, en el pueblo. Que no se veían incluso donde estaban, mis amados hermanos, simplemente habían unos guardias, dice la palabra, a las puertas, aleluya, de la ciudad. Y según los versículos siguientes, pensaban que también era un engaño del pueblo sirio para eliminarles, para exterminarles ya, mis amados hermanos. Pero no, el Señor usó a estos 4 leprosos que eran inmundos, marginados de la sociedad. Aleluya, el Señor, como decía la palabra que empezamos, estaba usando lo que no es para algo que iba a hacer con ellos, porque ellos no eran nada, pero ellos luego fueron la salvación para su pueblo. Ellos fueron la bendición para su pueblo. Ellos no eran nada para su pueblo, eran marginados, pero fue transformado aquello que era marginado en una bendición, en una salvación para el pueblo de Israel, mis amados hermanos.
Por eso, mis amados hermanos, no debemos mirar en menos a nadie. Así como lo dijo una vez Pedro, cierto que tuvo una visión cuando el Señor le mostró en visión que habían unos cuadrúpedos y le decía al Señor, come. No, Señor, es inmundo, él decía. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que el Señor ha limpiado. Ellos eran inmundos por su enfermedad, pero de alguna manera su interior el Señor lo había limpiado. Porque nadie encontrándose un tesoro en este mundo va a ir y lo va a repartir a alguien. No, se va a quedar con ellos. Pero el Señor había limpiado su corazón. Y dice, esta bendición no me la puedo quedar yo solamente. Esto tengo que anunciarlo al pueblo. Esto tengo que anunciarlo allá. Por eso cuando el Señor hace grandes maravillas y tú vienes a este lugar, yo he visto varios hermanos que se acercan acá adelante a agradecer al Señor, agradecer por cada oración, porque no pueden callar lo que el Señor hace con ellos. Aleluya, sí, estos leprosos no podían callar lo que el Señor había hecho por ellos. Nosotros tampoco podemos callar las grandes maravillas, los grandes prodigios que hace el Señor en nuestras vidas, mis amados hermanos. No podemos callar. Tenemos que seguir anunciando, tenemos que seguir adorando. El mundo quizás antiguamente lo veía como borrachos y todas las cosas, y quizás hasta el día de hoy nos dice algo, pero aleluya, de lo vil, menospreciado, el Señor nos convirtió a algo limpio, a vasos escogidos para poder anunciar la buena nueva de salvación. Estos 4 leprosos, mis amados hermanos, no encontraron la cura para su enfermedad, pero encontraron la salvación para su pueblo. Aleluya, qué hermoso es esto, mis amados hermanos. No peleemos siempre la batalla simplemente para nuestros propios beneficios, sino para el beneficio del pueblo del Señor. Aleluya. Pero mis amados hermanos, hoy no somos muchos en este lugar, pero el Señor hace que el mundo escuche el ejército del Señor en este lugar. El Señor ve muchas cosas, aleluya, en este lugar, pero nosotros debemos creerle a la palabra del Señor. Aleluya, que la gente va a mirar de afuera, quizás una nube blanca, aleluya, que irradia la presencia del Señor en este lugar. Eso es lo que tiene que verse en este lugar, que la luz del Señor sea la que ilumine, la que alumbre en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Por eso, mis amados hermanos, como leía la palabra del principio, nosotros no somos muchos sabios, pero nos usa a nosotros para derribar las artimañas de aquellos que son sabios. El pastor lo decía el día de ayer, con teologías, con rudezas, con sutilezas, para tratar de engañar incluso al cristiano. Nosotros, no teniendo gran sabiduría humana, tenemos el Espíritu del Señor, el cual podemos afrontar todas las acechanzas del maligno y apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y eso lo hace el Espíritu del Señor, que mora en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Le invito a que usted ya en este lugar se ponga en pie. Y recuerde siempre que de lo débil del mundo el Señor nos escogió para avergonzar a lo que es fuerte. Y de lo vil del mundo y menospreciado nos escogió el Señor para usarnos para su gloria.